Un padre es pecador igual que yo, pero bueno, ¿a quién dejó el Señor nuestra iglesia? Fue a Pedro. ¿Y qué era Pedro? Un hombre que no era letrado. Sí, o sea, es verse, ok, soy incapaz, pero por tu gracia, o sea, soy incapaz, pero estoy para ti. Una interrupción. En la iglesia se usa mucho el idioma latín, porque fue el idioma donde más se difundió la fe en el principio. Y hay un dicho latino que dice que los sacramentos, cualquiera que sea, son opera operantum, es decir, que ellos obran por sí solos y no dependen de la moralidad de aquel que lo ejerce, o sea, del sacerdote. Si yo estoy en pecado, cuando yo celebro la Eucaristía, cuando yo le doy la absolución a un penitente, está perdonado, porque no depende de mí como persona, sino del sacramento en sí mismo. Porque si el sacramento dependiera del individuo que lo realiza, imagínense ustedes, ya esto no existiera, porque somos pecadores también. Entonces, no importa, aunque yo esté en pecado, aún sea pecado mortal, y yo realicé un sacramento, eso está realizado porque obra por sí solo, no necesita de mi moralidad para ejercer su función. Y Jesús lo dijo, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Entonces la iglesia nos manda a confesarnos, pues nosotros debemos confesarnos. Y esa gracia y esa tranquilidad y esa paz, esa armonía y esa felicidad que nos devuelve el sacramento es único. O sea, y nosotros debemos acudir a la confesión, porque yo la veo como, una vez leí que el sacerdote en ese momento es como el enlace de Dios con el hombre, con la persona que se confiesa. Entonces en ese momento ya no es el sacerdote, el hombre que está ahí. Ya por ejemplo no es el Padre Ángel que está ahí, sino es el mismo Dios que está en ese momento perdonándonos, porque el sacerdote no tiene el poder de perdonar, o sea, es Dios a través que se vale del sacerdote para perdonar. Y dice el Concilio Vaticano II que el sacerdote, a la hora de ejercer su ministerio, actúa in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo, que es lo que tú decías. O sea, no es uno que en nombre propio está haciendo lo que hace, sino en nombre de Jesucristo es que uno ejerce su ministerio. Por eso lo que citaba de la carta a los Hebreos, desde el pueblo, pero en favor del pueblo y en nombre de Cristo, que es el que otorga el poder, la gracia de, en su nombre, poder, en este caso, perdonar los pecados. Aunque parezca para muchos un tanto extraño y quizás que muchos no lo crean, como lo predican por ahí, pero ciertamente cuando se da, pues se realiza. Y hay un ejemplo que conocemos, el de Fernando Casanova. Recuerdan en su testimonio cómo él comenzó precisamente por el sacramento de la reconciliación, o sea, probando a ver si era verdad que la iglesia tenía el poder de perdonar los pecados. Y que fue hasta escondido, se parqueó lejos, y al fin y al cabo le pesó haberse parqueado lejos, porque cuando salió como una plumita en el aire. Y eso ciertamente es lo que yo experimento cada vez que me confieso. O sea, cada vez que me confieso yo siento una tranquilidad, una armonía, y me siento en paz conmigo, en paz con Dios, en paz con la iglesia, a la que uno ofende también cuando peca. Y hay que decir que no es algo de que ahora salió, o sea, desde antes se confesaban los hombres, era en público, en una manera pública y de una forma u otra. No sé si el padre me corrija, la iglesia ha ido administrando ese sacramento hasta llegarlo ya a una forma privada, o sea, porque la Biblia lo dice, o sea, el Señor decía, confiénsense los unos a los otros, o sea, no es algo de que el Padre Ángel, de que Eddie, de que Carol, de que Angeli salió, vamos, porque hay que hacerlo, ¿no? O sea, es algo, es un acto de reconciliación. Angelin, que ni él se lo sabe. Y hay que saber, o sea, que podernos confesar es un acto de humildad, porque nos reconocemos pecadores delante de otro. Y a veces nosotros buscamos un padre que lejos, de una parroquia lejos, o un padre que nunca en mi vida me haya visto, para yo poderle confesar mi pecado. Él no me conoce.
Pero eso es un acto de humildad, el poder confesarnos y decirle nuestros pecados a otra persona igual que nosotros, a quien Dios le dio el poder de que nos absuelva. Y en ese sentido tengo que decir que a la gente le gusta eso, ir a otro lado. No, porque el Padre me conoce, en el caso mío, que ustedes como nos conocemos no quieran confesarse conmigo. El asunto es que tú hablas ahorita de un voto, ciertamente se llama el sigilo sacramental. Es el secreto que yo debo guardar a la hora de escuchar una confesión. Que si tú te confiesas conmigo de algo, tú sales de la puerta, si en caso que estés en la oficina, tú sales de la puerta y vuelves y entras, y ya yo no te puedo decir lo que tú me dijiste a mí, aún siendo a ti misma, y mucho menos a otra persona. Claro. Y tampoco me voy a recordar de eso después de... Eso es lo que yo iba a decir. O sea, que cuando yo me confieso, digo, un sacerdote se va a acordar de mi pecado. ¿Tú sabes la gente que yo he confesado en esta vida? Acuérdate justamente de lo mío. Oye, si fuera así, yo estuviera cargando con una carga, una cruz muy pesada. Yo creo más que la de Jesucristo. Y de por sí mismo estuviera pecando, porque usted está juzgando a los demás, claro, ¿verdad? Y estaría, la discreción le estaría rompiendo. Y cada vez que lo veo, estaría viendo a la persona no por lo que es, sino por el pecado que ya me confesó anteriormente. Entonces yo no puedo, por un lado, guardar todo eso porque es demasiado, y por otro tampoco tengo la necesidad de hablar con nadie de ese pecado. Claro. Ahora, a veces uno habla del pecado, por ejemplo en la misa, pues hay que hablar del pecado obligatoriamente. Claro, sí. Porque el pecado es uno solo, son los mismos pecados, que lo comete tú, lo cometo yo, lo comete el otro, y así. Pero son los mismos pecados, y cuando se habla de eso, bueno, el que lo ha cometido, bien. ¿Sabe qué me ha tocado a mí? Varias veces me ha tocado eso. Por ejemplo, confesar a una persona antes de la misa, y en la homilía de esa misa yo voy a hablar sobre eso. Entonces yo pongo a la persona en aviso, yo le digo, mire, yo voy a hablar sobre eso mismo, yo voy a hablar en la misa, así que no es por usted que yo lo voy a decir. O sea, claro, sí, para que no crea que yo estoy hablando precisamente porque ella me dijo eso. Yo se lo digo antes para que sepa que voy a hablar sobre eso. Y es muy difícil no sentirse como aludido, identificarse con los pecados, porque imagínese, todos somos pecadores. Y que no solamente es el hecho de confesar, o sea, de recibir eso y ya, simplemente también el sacerdote te instruye para que tú no vuelvas, ¿no?, de una forma u otra a caer en ese pecado. O sea, no solamente es estoy aquí, te recibo, no, también te ayudo. Claro. O sea, que es algo que mucha gente cree que simplemente es decir y ya, ok, perfecto, y ya. O sea, bien. También tengo dos cosas ahí, porque se nos está terminando el tiempo de este segmento. Tengo dos cosas. Una, que Carol, que tiene por ahí los pasos para una buena confesión, que nos lo diga, y después en cuanto a lo que tú decías, tengo algo que decir para terminar con este segmento. Bueno, entonces para una buena confesión son necesarias 5 cosas: un examen de conciencia, arrepentirse de los pecados, propósito de enmienda, confesarse con el sacerdote y cumplir la penitencia que impone el confesor. Muy bien. Y lo otro es, en cuanto a confesar, dice que el sacerdote ayuda. Mucha gente dice, no, yo me confieso solo en mi casa, porque Dios me oye. El problema está que Dios te escucha donde quiera que tú estés. Y Él lo sabe todo. Dios utiliza medios, utiliza instrumentos para servirse de ellos y entonces llegar a la persona. El sacramento de la reconciliación es como su nombre lo indica, es reconciliarse con Dios, pero a través de los instrumentos que Él ha querido utilizar. ¿Por qué cuestionar la forma que Dios ha querido usar si el mismo Jesús es el que dice que a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengan les quedan retenidos? Que han sido utilizados todos esos medios durante siempre, o sea, desde que Jesús vino aquí a la tierra, siempre ha usado a los discípulos. Ustedes quieren seguir hablando, pero nos están diciendo que hay que cortar, así que vamos a ir a una pausa y el tema se está poniendo bueno. Regresamos en breve.